Bienvenidos este domingo 10 de julio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración en el Salmo número 128, versículo 1 al 4. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Preparemos nuestros corazones escuchando los siguientes cantos antes de escuchar el consejo de la palabra de Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que renuévame, Señor Jesús, ya no
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Estamos en una serie de predicaciones titulada Edificando la Casa. Lo más importante en este tiempo de predicación es lo siguiente: la lectura de la palabra de Dios. En esta ocasión lo haremos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 12. Esta predicación se titula La herencia de Dios. Dice así la palabra del Señor. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Expertos en finanzas aseguran que el general Porfirio Díaz, quien fue presidente hasta el mes de mayo del año 1911, dejó una herencia oculta para ser repartida entre los mexicanos. Se trata de un fondo de centenarios presuntamente guardado en el Banco de México, el cual fue sujeto a inversión a largo plazo
para ser distribuida entre los mexicanos y beneficiar principalmente a las comunidades indígenas. De ser verídica esta información, la herencia debía ser entregada en la década del 2010 al 2020. Tomando en cuenta la inversión inicial y los intereses generados en un periodo de 100 años, se calcula que la cifra actualizada que supuestamente debía recibir cada nacional oscila entre los 70,000 pesos. El detalle es que nadie sabe dónde quedó la herencia. ¿Cuál sería tu reacción si en este momento recibes una llamada y te informan que eres heredero de una gran fortuna? En el quinto y último libro de la ley, Deuteronomio, nos narra la manera en que Moisés, comisionado por Dios, transmite las ordenanzas del Señor al pueblo. Para este tiempo, una generación de Israel que había salido de Egipto, es decir, los varones mayores a 20 años que habían sido liberados de Egipto, también habían muerto en el desierto tras vagar durante 40 años. Una nueva generación de pueblo de Israel se había levantado y les era necesario conocer las promesas y la herencia que recibirían por gracia. El pueblo se encuentra al otro lado del río Jordán, esperando solamente la indicación de Dios para cruzar y tomar la herencia, la tierra prometida que Dios les había dado a sus antepasados. En el pasaje que leíamos precisamente en este libro de Deuteronomio, el pueblo de Dios está por recibir la herencia que Dios les había prometido a sus antepasados. Comienza el texto en el versículo 1 diciendo que el pueblo tomaría posesión de una tierra. Y termina el pasaje del versículo 10 al 12 corroborando que esa generación de israelitas recibiría la herencia que Dios había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, la herencia de Dios. Cuando pensamos en generaciones, cuando pensamos en nosotros mismos respecto a herencia, nos debemos preguntar, ¿qué estamos dejando a la siguiente generación? Este pasaje nos guía a observar la participación de Moisés, la participación del pueblo de Israel y la participación de Dios en la herencia divina. Leemos en los primeros 2 versículos la función que desarrollaría Moisés como un intermediario de la herencia. Dicen así: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la cual vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. En la herencia se requería un mediador. Moisés participaría como un mediador. Su función principal sería transmitir la enseñanza de Dios, es decir, desempeñaría el oficio de profeta. Un profeta era aquel varón que revelaba la voluntad de Dios al pueblo. Ahora, si conoces hasta este momento la historia de Israel, recordarás que al llegar al libro de Deuteronomio, solo 3 personas de los que se encuentran en ese momento vivos salieron de Egipto. Es decir, 3 personas de la antigua generación de varones mayores a 20 años, 3 se encontraban vivos. Uno de ellos es Moisés, el siervo de Dios. El otro es Josué, el siervo de Moisés. Y Caleb, hijo de Jefoné. De ellos, solamente 2 tomarían posesión de la tierra prometida. En ese momento, Moisés
Debía enseñar, como se menciona en 2 ocasiones en estos 2 versículos, las normas, preceptos y mandamientos de Dios, los cuales previamente se habían registrado en una ley que contenía también la historia de los hebreos. Esta ley estaba compuesta por 4 tomos: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Deuteronomio sería la exposición y el cierre de la ley que conocemos como el Pentateuco. El objetivo de la transmisión de esta enseñanza es profundamente tierno. Incluye a las generaciones venideras, pues menciona: para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor y gocen de larga vida. El propósito es sumamente paternal y amoroso, pues como padres deseamos que nuestros hijos, que la siguiente generación crezcan en el conocimiento de su Creador, siendo instruidos en la palabra de Dios a fin de que tomen sabias decisiones en su vida. Además, deseamos que nuestros descendientes disfruten de larga vida, que gocen de las bendiciones de Dios en esta tierra. Esa es también una promesa de Dios, aunque para recibir esa herencia se requería la participación del pueblo. ¿Cómo participaría el pueblo? Se requería de un pueblo dispuesto. Leemos del versículo 3 al versículo 9. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entre los hebreos, este pasaje que hemos leído se conoce como el Shema. Significa escucha. Algunas versiones de la Biblia en latín lo traducen como simplemente oye, pero la Nueva Versión Internacional que acabamos de leer utiliza muy bien el término escucha. Es repetido tanto en el versículo 3 como en el versículo 6. Literalmente se lee Shema Yisrael. Escucha, Israel. Con este término incluye no solamente oír, se trata de escuchar con atención, captar con cuidado el mensaje. El llamado principal es a la obediencia. Y por cierto, cada vez que la Escritura hace un llamado a la obediencia, enfatiza que la obediencia es el resultado de escuchar con atención y entender el mensaje. Es decir, escuchar con atención es el precedente inmediato que impulsa a la obediencia. El versículo 3 menciona que la obediencia requiere de la participación del pueblo. El pueblo se debía de esforzar y a la vez que el fruto de la obediencia, las consecuencias de la obediencia es dulce, pues se promete una larga vida, una vida de victoria. Pues al obedecer, la Escritura le dice a los israelitas y a nosotros que todo nos irá bien. ¿Alguien podrá garantizarnos que nos irá bien? ¿Habrá alguien que nos garantice que le irá bien a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando nosotros faltemos? Dios en su palabra sí que lo garantiza. Probablemente el detalle es cómo traducimos que te vaya bien.
Pensamos muchas veces con la palabra que te vaya bien en holgura, en prosperidad, en alegría, en derroche. Pero la Biblia también enseña que aún en el llanto, en la necesidad o en la escasez, Dios tiene una enseñanza y un propósito para nuestro bien. Luego del versículo 4 al 9, tenemos un contenido teológico bastante robusto, especial y práctico. De hecho, es considerado como un credo, una confesión, que hasta la fecha los judíos devotos recitan por la mañana y por la noche. Esta declaración de fe contiene uno de los fundamentos más sólidos de la fe en Dios. Enseña que Dios es uno, en el sentido de unicidad o unidad. Algo que puede darnos más claridad para interpretar este término es observar en algunos otros pasajes de la Escritura el mismo término. Probablemente uno de los más conocidos y muy claro es el que leemos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este fundamento bíblico es utilizado para el matrimonio. Y el apóstol Pablo habló de una manera más profunda de este fundamento bíblico al relacionarlo con Cristo y la iglesia. En su carta a los Efesios nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, de tal manera que la unió a Él. Cristo y la iglesia unidos. Lo mismo en el matrimonio, un varón y una mujer unidos en santo matrimonio. Dios es uno. Por lo tanto, la declaración del Shema enfatiza principalmente que Dios es único. También expresa una devoción monoteísta, sin excluir, por cierto, a la Trinidad. Algo que puede ayudarnos a manera de síntesis es dos sencillas preguntas y responderlas a la luz de la palabra. La primera de ellas nos preguntamos: ¿hay más de un Dios? Y la Biblia responde que no, que solamente hay un Dios, el único Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? En la divinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia e iguales en poder y gloria. Esto es lo que enfatiza y enseña la Biblia. Lo práctico de esta doctrina del Shema consiste en que nos compromete a amar al Señor con todo nuestro ser y sobre todas las demás personas y cosas. Esta enseñanza debía ser transmitida de los padres a los hijos y de los hijos a los hijos de los hijos y recordada constantemente, dentro y fuera de la casa, al acostarse y al levantarse, en cada oportunidad, aprovechando cada momento para recordar a los hijos de Israel la herencia de Dios. Esto es un llamado también para nosotros si somos padres. Estamos transmitiendo esta enseñanza a las siguientes generaciones. En una ocasión, un maestro de la ley se acercó a Jesús. Ellos preguntaban a los rabinos cuál era el más grande mandamiento. Y este maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el más grande mandamiento. Jesús responde, lo cual se encuentra registrado en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. El más importante es: oye Israel, Shema Israel,
El Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús citó el Shema, no solo como una repetición simple, sino como una declaración profunda de fe, la cual incluía la voluntad, el pensamiento, el sentimiento, el interior, el centro del ser. Y agregó Jesús el amor al prójimo. ¿Qué te parece este consejo de Jesús? ¿Será una buena enseñanza, una buena herencia para aquellos que están siguiendo nuestros pasos? La participación más importante en la herencia de Dios sería precisamente la participación de Dios. Y vemos a Dios participando como una gracia divina, entregando su herencia como una gracia divina. Versículo 10 al 12. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. La versión Reina Valera 1960 en esto y otros textos menciona que la tierra a la cual Dios introduciría a su pueblo sería una tierra que fluye leche y miel. Esta es una manera poética de expresar que es una tierra que lo tiene todo. Edificaciones solo para llegar a habitarlas, cisternas para disfrutar de ellas, frutos de la tierra listos para ser cosechado. El pueblo solamente disfrutaría de ello, sin trabajo. Todo sería una gracia divina, como Israel. En el Nuevo Testamento, la Escritura nos recuerda que nosotros, la Iglesia, somos herederos de Dios. Pero ¿cómo podemos participar de la herencia de Dios? Nos es necesario, al igual que Israel, que tuviésemos un mediador, un profeta que por excelencia revelara con su espíritu y palabras la voluntad de Dios para nuestra salvación. ¿Y sabes qué? Lo tenemos en Jesús. Al igual que Israel, la Iglesia, estamos comprometidos a obedecer totalmente los preceptos y mandamientos de Dios. El detalle es que como Israel, nosotros no hemos sido obedientes a perfección. Necesitábamos a un Israel que fuera totalmente obediente. ¿Y sabes qué? Lo tenemos. Jesús bajó del cielo para cumplir perfectamente la ley de Dios. Para que un testamento surta efecto y por gracia los herederos reciban la herencia, era necesario la muerte del testador. Y Jesús, estando en nuestra condición, fue llevado a la muerte. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Se entregó a la cruz del Calvario para morir allí en nuestro lugar. Jesús, el profeta de Dios, estando en nuestra condición humana, tomó nuestro lugar, entregándose al sacrificio. Así recibió el castigo que nosotros merecíamos y nos dio su justicia. Por gracia divina, tú y yo hemos recibido el perdón y la herencia de Dios. Todo esto lo resume el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos,
pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Es Cristo, estimado escucha, el mediador? ¿Es Cristo el Israel obediente? ¿Es Cristo la gracia de Dios? ¿Es Cristo nuestra herencia? Oremos. Padre, edificar una casa, criar hijos, mantener una familia es una tarea difícil. Necesitamos regresar a los fundamentos de la fe y depender de ti. Hoy tu palabra nos ha enseñado la grata y constante labor que tenemos los padres de enseñar a las siguientes generaciones a amarte y a honrarte. Reconocemos que no lo hemos hecho de la mejor manera, que muchas veces hemos fallado, pero este día venimos a tus pies rogando que tu Espíritu nos guíe y que Cristo se revele en nuestros hogares. Alcanza a nuestros hijos que no te conocen. Pedimos, Padre, que tu herencia que nos has dado en Cristo, la cual se traduce en vida eterna, se establezca en el corazón de muchos que hoy escuchan esta predicación. Ruego por aquellos que están pasando pruebas difíciles con sus descendientes o con la pérdida de algún familiar. Dales sabiduría, dales la paz que necesitan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. El domingo 7 de agosto estaremos celebrando nuestro 4º aniversario formalmente constituidos como iglesia. Te esperamos en el culto especial a las 10 de la mañana en calle Clavel Rojo número 3105. Después de la reunión tenemos un tiempo de convivencia. Próxima semana continuamos con la serie de predicaciones titulada Edificando la Casa. Hasta pronto.